Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Qué placer saludarles. Esto es otro lunes de La Letra Chica junto a Maite Sarasola. Buenas noches. ¿Qué Temponi? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Cargaditos de política hoy, con contenidos apasionantes. Por ejemplo, hablaremos con el mismísimo Oscar Botinelli a propósito de una encuesta de Factum con sensaciones y perspectivas hacia las próximas elecciones nacionales con partidos y candidatos involucrados. Y por otro lado, la idea de actualizar la legislación en torno al financiamiento de partidos políticos genera coincidencias y discrepancias entre el gobierno y la oposición. Vamos a estar hablando justamente con representantes, porque esto se estudia en diputados, del gobierno, de la coalición, y por otro lado con representantes del Frente Amplio. Hacia allá vamos, mientras les recordamos que nuestro WhatsApp está activo para recibir vuestros mensajes en el correr del programa, siempre al 092-374-089, mensajes de texto que compartimos en pantalla. Repito, 092-374-089. Gracias. Y la firma. Si es con firma, mejor y breve, ni les digo. Muy bien. Hace tiempo entonces que venimos escuchando esto de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Es algo que se está estudiando en diputados. ¿Se llega o no a legislar esto antes de noviembre? Bueno, en ese tema nos vamos a meter hoy. Está vinculado también con el narcotráfico y el lavado de dinero, pues es algo que ha pasado en la región y que, bueno, acá hay como algunas sospechas de que al menos es algo que se tendría que prevenir. Empezaremos poniendo algunos elementos de contexto y de preocupación y de ocupación sobre la mesa con respecto a este tema. La charla será con un diputado del gobierno, un diputado de la coalición de gobierno y otro de la oposición. Así que primero que nada le damos la bienvenida a Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, Conrado. Un placer por estar aquí. Y a Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar. ¿Están ingresando, creen ustedes, vamos a percepciones partidarias y o personales? Manéjenlo como quieran, la pregunta va para los dos. ¿Creen que están ingresando a nuestro país en este momento o hay fuerte posibilidad de que ingresen a los partidos políticos de Uruguay dineros del narcotráfico para las campañas electorales o que se vincule el financiamiento en la realidad, digo, ¿no? En la vida real, de los partidos políticos con el lavado de activos? No sé quién empieza. Quien quiera. El gobierno. El gobierno. Yo particularmente creo que el Uruguay tiene instituciones muy fuertes, instituciones democráticas, sus instituciones que también son sus partidos políticos. Creo que eso no es una realidad que tenga el Uruguay hoy por hoy, pero sí somos conscientes de que este tipo de situaciones, que antes estaban bastante alejadas incluso de nuestra región, hoy por hoy están presentes. Por lo tanto, entendemos de que una legislación, una buena legislación como del año 2009, debe de ser ayornada a estos nuevos tiempos para intentar evitar ese tipo de situaciones. Y sobre todo para generar mecanismos de contralor para que la ciudadanía sepa con exactitud cómo se financian las campañas de los partidos políticos, cómo se financia la democracia, tenga esa información y por supuesto exista un órgano que tiene que ser el órgano rector del cumplimiento de este financiamiento de partidos, que tiene que ser la Corte Electoral, pero que tiene que tener los mecanismos para poder controlar. Así que yo diría que no me consta que esto esté pasando en nuestro país, pero siempre hay que tener las luces de alerta prendidas y para poder ayornar la legislación y que este tipo de cosas no se den en un futuro. Antes de ir a Tucci, perdón, pero me permito repreguntar ahí, cuando habla de la Corte Electoral con mecanismos, Rodríguez, ¿se refiere a mecanismos legales o recursos, personas? Porque se habla también de que no hay recursos hoy en la Corte Electoral tal cual está, como para controlar en serio. Bueno, se trata de las dos cosas. Se trata obviamente de recursos, se trata de potestades sancionatorias. La Corte Electoral, un órgano que va a cumplir 100 años el próximo año, que ha tenido todo un desarrollo y que ha sido el garante del ejercicio de la democracia a través de los diferentes actos electorales, por supuesto necesita de recursos, pero también necesita de potestad sancionatoria que no la ha tenido en una cantidad de cuestiones. Para que se entienda, por ejemplo, cuando se viola la veda electoral, la Corte Electoral no ha tenido herramientas para poder sancionar a los sectores, a las listas de candidatos, a los partidos políticos. Por eso digo, es muy importante un conjunto de cosas, no solamente los recursos, sino también las potestades jurídicas que le damos a la Corte Electoral.
Tucci, ¿cómo consideran que estamos en la Yo creo que la amenaza está latente. Yo tengo una visión muy crítica de la seguridad pública nacional, sobre todo al influjo del narcotráfico. Hay una realidad que está colgada en la página de Senaclaf y que tiene que ver con un estudio de riesgos y que habla de que el Uruguay cambió su estatus. El Uruguay era un país de tránsito de drogas y hoy somos un país de tránsito de drogas, de acopio de drogas y de producción de algunas drogas sintéticas en el país. Y eso cambia la operativa del crimen organizado en el Uruguay. Por lo tanto, como dijo el ministro Heber, no se puede afirmar que la actividad política está infiltrada por los dineros del narcotráfico, pero tampoco se puede negar. Nosotros no lo sabemos y yo creo que el Uruguay, que es hijo de una tradición vallista, de anticipación a los problemas, tiene la obligación moral de finalizar este periodo electoral, este periodo político, sobre todo a fin de año, con una nueva ley o con modificaciones a lo que existe, por tres cosas. En primer lugar, porque la política lo necesita. En segundo lugar, porque la gente lo reclama. Y en tercer lugar, por lo que estábamos hablando, porque la coyuntura empuja a nuestro país a blindar los procesos electorales y el financiamiento permanente de los partidos políticos. ¿Qué señales les parece que se está dando desde el sistema político, por ejemplo, con lo que está pasando con Juan Sartori, con el hecho de que no presente la declaración jurada de la esposa? Digo en lo que refiere a transparencia, ¿no? Bueno, la señal que está dando el senador Sartori es muy mala y por él tendrá que responder su partido político, que es el Partido Nacional. Quienes hacemos las leyes tenemos que hacerlas cumplir y los primeros protagonistas para cumplir con lo que nosotros mismos escribimos somos nosotros. Yo creo que el ejemplo es pésimo. Pero más allá de esa situación concreta, que es grave y donde se tendrá que actuar, a nosotros nos tiene en vilo, sobre todo a los diputados, la posibilidad, como les decía, de terminar con un texto acordado que recoja amplias mayorías para que los partidos políticos, entre otras cosas, no sigan perdiendo credibilidad. Y esto lo planteo porque otrora los partidos políticos eran depositarios de la confianza mayoritaria de la gente. Hoy hay otras instituciones de la vida de la República, como la policía, las Fuerzas Armadas, la justicia y las organizaciones sociales que están un escalón por encima de la confianza que la gente dice tener en las organizaciones políticas. En el Uruguay, a mí me gusta decir, radican los partidos más viejos del mundo, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero también está instalada la experiencia más rica de la izquierda en América Latina y yo diría que hasta en el mundo, y tenemos la obligación entonces, con mucha responsabilidad y seriedad, de ir es una ley que recoja mayorías, que genere más garantías y mayor transparencia para los procesos electorales. Rodríguez, usted como integrante de la coalición, más no así del Partido Nacional, como de la situación de Sartori, por ejemplo. Bueno, en la medida que existe una ley vigente, se tiene que cumplir. Podremos discutir si está bien la ley, si está mal, si en este caso hay separación de bienes, si debería declarar o no debería declarar, pero en todo caso, si la ley es vigente, se tiene que aplicar y por lo tanto está en esa obligación. Ahora, creo que también hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la transparencia, que está en este proyecto de ley que nosotros estamos discutiendo, con el proyecto de ley que presentó el Frente Amplio en la anterior legislatura, que creo que sí, ahí tenía una cantidad de cosas que, a mi juicio, no generaban la transparencia que se debería de generar. Desde el punto de vista de, por ejemplo, dispersar esas facultades sancionatorias de las cuales hablábamos, había una cantidad de organismos que tenían diferentes facultades, no quedaba muy claro quién tenía la rectoría del proyecto de ley, por lo tanto yo creo que no generaba mayor transparencia, como tampoco genera mayor transparencia cómo estaba articulada, porque estaba articulada de manera tal de que, por ejemplo, se privilegiaba a aquellos que hacen descuentos grandes de los salarios de los cargos políticos y de particular confianza, no se permitía tener una contribución por parte del propio candidato que pudiera, por ejemplo, financiar sus propias listas. Yo pongo siempre el ejemplo, y se lo he puesto a Mariano, en la anterior legislatura se había dispuesto en este proyecto de ley que un candidato al Senado podía aportar como máximo a la campaña cercano a unos $35.000, eran 300.000 unidades indexadas. Ese candidato al Senado, que tiene 19 campañas electorales, porque son una por cada departamento, no podía aportar, terminaba aportando menos de $2.000 por campaña. Cuando sabemos que la impresión de las listas ya de por sí es un costo muy elevado que tienen los partidos políticos. Por eso digo, hay una cantidad de cosas que está bien reclamarlas, pero que nosotros tenemos que consensuar, como muy bien dijo Mariano, consensuar para que todo el sistema político salga con una ley fortalecida
que genere transparencia, que genere cristalicidad, que genere información para la ciudadanía y que genere controles. Por supuesto, hay una cantidad de cosas que a veces son muy difíciles de poder controlar, como por ejemplo la donación en especie, ¿no? Cuando se dona un asado, ¿no? Un cordero, es muy complicado poder ver qué valor se le da a esa donación y que esto esté registrado en absolutamente todas las contabilidades de todos los partidos políticos. Por eso que la casuística es enorme. Nosotros lo que tenemos que intentar es acotar los márgenes para que situaciones complicadas como pueden ser la del crimen organizado, el narcotráfico, se den en nuestro país. Yo creo que los partidos políticos son fuertes, pero que también amerita que la legislación acompañe esa fortaleza de nuestras instituciones. No, por favor. ¿Cuáles son los principales pilares entonces de lo que proponen y donde hay coincidencias? Yo primero quiero tener un matiz que me parece importante. No sé si es un matiz, creo que Conrado va a compartir. Nosotros podemos hacer una ley de altísima calidad técnica, pero si nosotros no nos encargamos de dotar con recursos humanos y económicos a quien tiene la rectoría de la política electoral en el Uruguay, podemos terminar haciendo un placebo que sirva para poco, que golpee la política y sobre todo la credibilidad de los partidos políticos. Y yo voy a decir una cosa porque no me duelen prendas, seguramente nuestras administraciones no dotaron de los recursos suficientes a la Corte Electoral. Esta administración tampoco. Ahora hay algunos pesos para la Corte Electoral, se está discutiendo en el Senado, pero que está vinculado a compensaciones, que está vinculado a gastos telefónicos, a gastos en informática y a la posibilidad de que quienes están en comisión en la institución puedan optar voluntariamente por quedarse en ella. Si nosotros no hacemos un esfuerzo concreto en fortalecer las capacidades de control y de supervisión de la Corte Electoral, poco vamos a poder estar avanzando. Nosotros consideramos, para ir concretamente a la pregunta, que hay que hacer una apuesta fuerte por los topes de quienes están pugnando por lugares electivos, presidente, vicepresidente, senadores, diputados, intendentes, ediles, concejales. Hay que establecer sanciones potentes para quienes incumplen la ley. Hay que establecer claras limitaciones y prohibiciones en aras de la transparencia. Y también nos parece central garantizar el acceso igualitario de todos los partidos políticos a los medios masivos de comunicación que comprende esta norma. Y estoy hablando de un precio único para todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho, todos los partidos políticos tenemos el derecho de colocar ante la opinión pública nuestras ideas y comunicar nuestras convicciones, y para eso es necesario que haya horizontalidad y que a Conrado no le cobren el segundo a 178 pesos y a mí me lo cobren a 600. Entonces, eso es parte de los nudos de la ley. Van a haber coincidencias. Yo creo que vamos a un escenario similar al que vivió el Senado de la República con el proyecto pasado. Yo creo que la ley se va a poder votar en general y habrá matices a la interna del articulado. Pero yo estoy absolutamente confiado en la madurez de todos los partidos políticos. Hemos asumido el compromiso en la comisión de que este proyecto tenga media sanción en el mes de noviembre y ese esfuerzo lo vamos a hacer todos. Vamos a profundizar en el próximo bloque en el proyecto, pero les confieso que sin dudar de la honorabilidad y de las intenciones, en este caso del Parlamento, veo que hay muchos intereses para vencer. Hay que pasarle por arriba muchas dificultades. Veo que hay muchas leyes en nuestro país que se han aprobado y que después, lo hemos tratado en este programa, una semana sí, otra también. Desde la sociedad civil se dice, sí, la ley está preciosa, pero no hay plata, no hay recursos para que esto sea realidad. Si eso pasa en tantos temas, ¿se puede blindar de alguna manera y garantizar que no pase en este tema que es tan delicado como el poder político controlándose a sí mismo? Le toca a Conrado. Yo particularmente creo que eso es posible. Primero, decir que este gobierno ha atendido a la Corte Electoral. De hecho, en esta rendición de cuentas hay recursos para la Corte Electoral. Se podrán obviamente objetar de que tienen que ser más. Obviamente eso sí es materia de discusión. Pero creo también que en la medida de que se establezca un modelo, por ejemplo, nosotros del Partido Colorado propusimos en la anterior legislatura y lo volvimos a hacer en esta, que, por ejemplo, un órgano, un poder del Estado, como puede ser el Tribunal de Cuentas, que se le dice habitualmente organismo de contralor, que pueda ayudar a la Corte Electoral, que pueda colaborar, que pueda ser auxiliar
en el cumplimiento de esta ley de la Corte Electoral. ¿Por qué decimos esto? Porque el Tribunal de Cuentas tiene la experticia en poder auditar fondos públicos, perfectamente puede auditar los fondos de los partidos políticos, sus contadores son muy profesionales y puede dotarle de toda la información relevante sobre de qué manera se financian los partidos políticos a la Corte Electoral. Por lo tanto, si se diera esta situación y todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo, no sería necesario, por ejemplo, la contratación de una cantidad importante de contadores en la órbita de la Corte Electoral, que no es la competencia que habitualmente desarrolla. Por lo tanto, existiendo órganos en el Estado que pueden realizar esa tarea, me parece fundamental que así se plasme en la ley y, en definitiva, creo que eso que tú dijiste recién estaría totalmente despejado, porque nadie duda de la capacidad del Tribunal de Cuentas justamente para poder cerciorarse de qué manera se financiaron los partidos, si el financiamiento público o privado se cumplió según la normativa. Así que creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Creo también que los partidos políticos tienen la convicción de que tienen que avanzar en esto. Y en ese marco, luego de la rendición de cuentas, el pasaje de la rendición de cuentas en Cámara de Diputados, hemos puesto arriba de la mesa nuevamente esta temática para poder sesionar en la comisión, para poder llegar a acuerdos, y lo fundamental es que todos los partidos políticos impulsen esta nueva ley, que es un ayornamiento de la ley del año 2009, pero en definitiva es una nueva ley de financiamiento de partidos. Bien, y sobre esta nueva ley vamos a seguir hablando en el próximo bloque de La Letra Chica. Quédense que ya venimos. Segundo bloque de La Letra Chica y continuamos hablando sobre esta ley de financiamiento de los partidos políticos. Cuando los escucho hablar sobre los acuerdos, ¿no? Y que todos los partidos están tienen coincidencias en lo que refiere a generar esta legislación, esta nueva legislación, o a ayornar la pasada, pienso un poco, y me acuerdo cuando vino Cristina Lustenberg acá, ¿no? que respecto al proyecto de infancia se decía, todos los partidos políticos lo apoyan, entonces sale, y finalmente es algo que nuevamente se postergó y fue en diputados. ¿Qué tan factible les parece de que sea algo a lo que se llegue a un acuerdo y para noviembre salga de diputados? Bueno, yo tengo la expectativa de que así sea porque yo creo en la palabra del presidente de la comisión. Y no lo digo con ironía, lo digo porque sé que ha trabajado mucho en el tema. Claro, la comisión está integrada por los 7 partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Yo creo que estamos en la etapa final de la negociación de la ley y eso implica que cuando uno va a una negociación va con un planteo del 100%, pero sabe que si quiere que el proyecto se transforme en ley o tenga media sanción como en este caso, va a tener que deponer alguna de las posiciones originales. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema en deponer aquellas cosas que representan, por llamarlo de alguna manera, lateralidades del proyecto, no así aquellas cuestiones que consideramos que son conceptuales o de principios, y lo mismo le pasará al Partido Colorado. Yo creo que esta es una experiencia importante que está haciendo el Parlamento, tarde seguramente, y ahí podemos ingresar en un terreno un poco más vasto que tiene que ver con el diálogo que el gobierno le ha ofrecido a la otra mitad del país que representa el Frente Amplio, pero creo que no es el momento para hacerlo, sino que es el momento de concentrarse en esto, que es lo que nos une. Hemos llegado a un acuerdo concreto de que tiene que haber media sanción de la ley y en ese camino estamos trabajando. A ver, sí. Es así. Si bien nos podemos hacer el pase de facturas, ¿no? De por qué el proyecto de ley no avanzó antes, etcétera, y por qué no avanzó también en la anterior legislatura. A mí me tocó estar en la comisión especial que trató el proyecto de ley. Obviamente yo tengo mi parecer de por qué no pudo avanzar en la anterior ocasión. Creo que ahora tenemos una oportunidad. Sí, es muy cierto, estamos muy cerca, o ya de alguna manera se inició el proceso electoral, ¿no? Todos los ciudadanos ven los informativos, ¿no? Cómo se habla de candidaturas, etcétera. Pero creo que es muy importante nosotros poder ponernos de acuerdo. Y si existieran algunas normas, para mí lo ideal sería que esto empezara a ser aplicado desde ahora, ¿no? A partir de la promulgación de la ley. Pero puede pasar de que alguna norma específica tengamos que generar alguna cuestión de transición, ¿no? Para que se aplique enteramente en el otro proceso electoral que va a iniciar en el año 2029. Yo pongo un ejemplo. En el proyecto de ley que estamos tratando se hablaba de que el periodo de recaudación era a partir del 1 de enero del año electoral, o sea, el 1 de enero del año 2024.
nosotros discutimos eso porque obviamente puede haber recaudación de los partidos o de los sectores, de las listas, mucho antes. Y eso no estaba consagrado en el marco del proyecto de ley. Entendemos que por lo menos un año antes de la elección, ahí sí se debería abrir el periodo de recaudación, que eso lo que luego se provoca es que se tenga que rendir cuentas sobre lo que se recauda. Pero nos puede pasar de que aprobemos el proyecto de ley en la Cámara de Diputados el 1 de noviembre, para poner un ejemplo, una buena fecha y que ya no tengamos tiempo de poder aplicar esa norma. Bueno, vamos a tener que buscar algún artículo que sea transacional, ¿no? que marque una transición y que sea distinto. Entonces, pero creo que lo fundamental es marcarnos el objetivo de la aprobación del proyecto de ley, tratando de llegar a acuerdos. Creo que hay un montón de cosas en las cuales estamos de acuerdo. Por ejemplo, que los primeros candidatos de cada una de las listas tengan un tope de lo que puedan aportar de forma particular. De su bolsillo. Porque hoy por hoy la legislación actual del año 2009 no tiene límite. O sea, y es muy importante que tengan un límite. ¿Y el tope que mencionabas antes, para qué es entonces? De los 35.000 el dólares. Tope, el proyecto de ley del Frente Amplio se estableció un tope para los candidatos al Senado, diputados, que creo que está bien que se establezca un tope para cada uno de los y por tipo de candidatura, sí, ¿no? Lo que nosotros refutamos o criticamos es que son topes extremadamente bajos que están dentro de determinado marco de cómo se armó el proyecto de ley. Pero creo que nos vamos a poner de acuerdo de establecer topes que sean racionales, que estén ajustados a la realidad. Y bueno, que el propio candidato, por ejemplo, se pueda financiar la impresión de las listas. No puede ser que un candidato no se pueda financiar la impresión de las listas. Sabiendo que estamos hablando en borrador, ¿de cuánta plata estamos hablando? En vez de 35.000. Eso es objeto de negociación. 35.000 me parece muy bajo. Creo que realmente es muy bajo, claro, porque ahí tomando la experiencia de los partidos políticos. Es una discusión claramente política en el sentido profundo, ese límite, calculo, porque claro, yo no soy el 1 de la lista, ponele, soy el 2, pero pongo una torta de dinero porque tengo mucho dinero, tengo muchas empresas y etcétera. La política se puede ir convirtiendo en un reservorio, en una actividad reservada, mejor dicho, para personas que puedan, máxime, cuando se está limitando la financiación de los partidos con una ley, financiación de otras fuentes, que cuanto más plata tengo, más chances tengo de bueno, ganar. Pero eso es lo que sucede en la actualidad. En la actualidad, los que tienen tope son los siguientes candidatos al primero, por ejemplo, ¿no? Y tienen un tope que es relativamente alto, porque es el triple de lo que pueden aportar, por ejemplo, las empresas. O sea, hoy por hoy los candidatos pueden aportar 900.000 unidades indexadas, mientras que las empresas unas 300.000 unidades indexadas. Entonces, me parece que hay que Hoy estamos parados ahí. Hoy estamos parados ahí en la legislación actual. Tenemos que poner topes que sean racionales. Obviamente que no sean disparatados, que sean racionales, pero que permitan el financiamiento de lo básico de la democracia, que yo sé que nuestro amigo Óscar Botinelli tiene algunas cuestiones que tienen que ver con la impresión de las listas, sí, pero hoy por hoy se tienen que imprimir listas. Sobre esto, Tucho. Estamos bajo la atenta mirada de Óscar Botinelli, a quien saludamos. Me gusta porque así anuncian además muchas veces la presencia de Óscar para el próximo bloque. Porque su opinión importa mucho y porque además participó del proceso de discusión de la comisión con una opinión calificadísima. Vuelvo al inicio. Estamos de acuerdo que hay que poner topes. Seguramente todavía no estemos de acuerdo en cuánto tiene que ser el tope. Porque nosotros consideramos, y esto es conceptual, que la política no se puede transformar en un reducto para quien tiene dinero. Hubo un candidato que participó de la pasada elección interna de un partido político que puso 107 millones de pesos. Entonces, esas cosas la política las tiene que cuidar. Estamos hablando de transparencia. El mismo señor que no hace la declaración jurada. Entonces, con esto quiero decir, conceptualmente podemos estar de acuerdo en las grandes definiciones, después en la letra chica tendremos que afinar el lápiz. Lo mismo pasa con los aportes de las personas jurídicas. Nosotros insistimos desde el periodo pasado que solo podrán hacer aporte las personas físicas. ¿Y por qué decimos esto? Es una valoración bien conceptual y profunda. Nosotros no queremos que las corporaciones empresariales coopten candidatos, le pongan plata para la campaña y después sientan que ese candidato que ocupa un lugar de gobierno les deba un favor. Hay que tratar de empezar a divorciar de a poquito la política de los dineros. Estaba tomando agua, casi la escupo. Y por eso nos parece... Porque es la democracia del mundo tiene ese problema. Bueno, yo no sé si se resuelve con una ley. Yo no sé, pero hay que hacer un esfuerzo para hacerlo. Nosotros somos parte de una generación nueva
de hombres y mujeres políticas que rondamos los 40 años y llegamos acá para hacer las cosas diferentes. Yo no me quiero resignar a que esas cosas pasan y que como pasan en el mundo tienen que pasar en el Uruguay y ahí también. Es clave la diferencia de si lo aporta un particular o una empresa Y para el Frente Amplio. Para nosotros es bien profunda la diferencia por el ejemplo. Yo no quiero que acá aparezca un Overdrecht. Entonces, O por lo menos que haya un nombre y apellido que sea responsable de una que situación. se responsabilice de esa situación concreta. Entonces, me parece que ese es un coto que hay que poner, es una de las prohibiciones que hay que colocar, es una de las limitantes que la norma tiene que poner, justamente para que sean más transparentes y para empezar de a poquito a deconstruir esa idea de que la plata y la política van necesariamente y siempre de la mano. Le veo gestos de discrepancia. Rodríguez, ¿por qué no está de acuerdo? Sí, yo no estoy de acuerdo porque se prohíbe a las empresas donar, pero no se le prohíbe a los empresarios. O sea que los empresarios reciben dividendos de las empresas, donan a los partidos políticos y en definitiva lo que se pretende lograr no se termina logrando. Yo creo que qué mejor transparencia que la opinión pública, los ciudadanos sepan qué empresa donó a qué partido para justamente controlar a esa empresa, a ver si esa empresa luego no es concesionaria, por ejemplo, de un servicio público. Creo que tampoco genera transparencia el haber quitado en el proyecto de ley que está a discusión que las empresas concesionarias de servicios públicos no tienen la prohibición de donar. Creo que sí que podrían donar las empresas de forma nominativa, que no tienen que ser concesionarias de servicio público. Las que ya obviamente, son concesionarias. y las del futuro, que sean concesionarias. En O un sea, futuro. si yo dono siendo empresa, eso me va a inhibir de que me otorguen proyectos públicos en el próximo Bueno, periodo. eso no está, ¿Tanto así? no, ¿Tan está, no profundo? está estipulado, pero sí, lo que dice claramente la ley vigente es que no pueden ser concesionarias de servicios públicos. Pero en el proyecto de ley de discusión de la anterior legislatura, eso fue quitado. Por eso es muy importante que si donan las empresas o contribuyen las empresas, tengan una gama de prohibiciones de determinadas empresas. Nosotros vamos por ese sistema y obviamente que tiene que ser también nominativo. Hay otras cuestiones que tienen que ver también con la transparencia, porque yo particularmente creo que no deberían existir las donaciones anónimas, por más que sean de muy poco monto. Ahora bien, sabemos que hay... No tan poco monto porque pueden representar hasta el 15% de los ingresos de un partido. En la legislación vigente se permite hasta un 15% del financiamiento global de la campaña. Yo creo que las donaciones anónimas no deberían de existir. Creo que todas tendrían que ser nominativas. Digo, pueden haber otro tipo de discusiones, pero me parece que en aras de la transparencia, ¿por qué una persona que va a donar, aunque sea poca plata, no va a querer que, en definitiva, se registre su aporte a la campaña de determinado sector político o partido político? Me parece que avanzaríamos mucho si fueran todas nominativas. Pero vuelvo a decir, creo que lo que se pretende lograr con la prohibición de que las empresas donen no se logra porque los empresarios pueden donar. Y entonces, ¿cómo nosotros o cómo la opinión pública sabe si luego no se premia de alguna manera a ese empresario? Mencionabas, perdón, pero porque nos queda poco rato, el tema de las pautas en medios, especialmente en televisión. ¿En qué está eso? Eso no está en nada porque todavía esta semana la oposición y el oficialismo van a estar formalizando sus propuestas a la ley modificativa. Por lo tanto, no sé, Conrado, pero yo no estoy habilitado para contarles qué es lo que estamos pensando. Pero en definitiva, sí hay cosas en las cuales vamos a tener acuerdo. El oficialismo viene hace mucho tiempo cuestionando el rol de la Corte Electoral en la compra de paquetes de minutos porque dicen que no son una agencia de medios y tal vez haya que correr a la Corte Electoral de ese papel, no así del arbitraje que tiene que haber entre los partidos políticos y los canales de televisión, en este caso concreto. También me interesa la posibilidad de blindar la norma en el sentido de podemos llegar a la conclusión de que tiene que haber una tarifa plana, un precio único para el minuto o las fracciones en televisión, pero después hay que tener un sistema de contralor bien afinado para que efectivamente en la práctica eso sea así. Y ahí no tengo tan claro si tiene que ser el Tribunal de Cuentas el que actúe o la Auditoría Interna de la Nación. O sea, hoy en día eso hay será precios parte diferentes según quien sea el político. Cuando se discutió este proyecto de ley, el segundo oscilaba en esa campaña electoral entre los 176 pesos y los 600, para que vean la diferencia abrumadora que había en el cobro en este sentido. Pero yo sigo insistiendo en algunas cosas importantes que la ley va a tener que custodiar celosamente y que tiene que ver, por ejemplo, con el capítulo de sanciones que no hemos hablado. Yo creo que hay que endurecerlas y ponerles mínimos,
Porque el proyecto modificativo, que es de nuestra autoría, establece máximos, pero no establece mínimos. Establece sanciones graves, muy graves y leves, y se pone máximos, pero no pone mínimos. Entonces, en ese tipo de cosas también la política va a tener que trabajar. ¿Son económicas esas sanciones? Son económicas. No Entonces, de inhabilitación son multas, a tal no, político, son multas. política. Y después, me parece que también este proyecto de ley tiene que venir al rescate de la confianza en la actividad política, que me parece sustantivo, porque eso es parte del papel que nosotros tenemos como legisladores nacionales. Nosotros no venimos insistiendo en este tema hace 3 días, porque los diferentes académicos que tienen espacios en los medios masivos de comunicación, o porque el narcotráfico irrumpió en el Uruguay de manera abrupta. Nosotros estamos insistiendo con este tema desde el periodo pasado. Fue el Frente Amplio el que estableció un proyecto de ley de modificación de la ley que se tenía en el año 2009. Entonces, fue el Frente Amplio. De hecho, lo que se está discutiendo hoy es el mismo proyecto de ley. Pero creo que, como decía al principio, hay que concentrarse en la posibilidad de que existan acuerdos. Yo a esta altura me conformo con que haya ley. Por supuesto que lo más deseable es que esta ley recoja el apoyo de todos, pero yo creo que existe una necesidad de que el Uruguay avance hacia un cuerpo normativo más garantista y que genere más transparencia. Rodríguez, para cerrar, 2 párrafos. No, Navarra, hay una cantidad de aspectos del proyecto de ley que en los grandes títulos estamos de acuerdo. El sistema de financiamiento de la democracia en Uruguay es un sistema mixto. Tenemos un componente público y un componente privado, que yo creo que está bien. Muchos han discutido de que, por ejemplo, tendría que ser netamente público. Y creo que eso, que en la teoría puede estar bien, genera problemas en la práctica. ¿Cómo se financian partidos de reciente aparición? Bueno, se le da, por ejemplo, la misma cantidad de minutos en televisión a aquellos que recién aparecieron que a aquellos que han tenido una votación importante y que fueron los principales partidos en las elecciones. Yo creo que ahí hay una cantidad de problemáticas, pero tenemos un sistema mixto que es perfectible, por supuesto, pero que tiene que estar reglamentado. Creo que tenemos algunas falencias, por ejemplo, no hay financiamiento público para las elecciones municipales, o sea, para la elección de alcaldes y concejales, que fue una incorporación que se hizo en la Ley de Descentralización Política en el año 2010, pero nunca se incorporó, por ejemplo, el pago por voto para esa elección. Creo que nosotros tendremos que tratar esa temática. Tenemos temas que tienen que ver con la publicidad en los medios de comunicación. Allí puede haber puntos de vista distintos, pero creo que es bueno, que es donde se gasta más dinero, que es en la publicidad en televisión, a pesar de que se viene usando otras herramientas como las redes sociales. Bueno, que exista así un apoyo por parte del Estado para los partidos políticos para que no tengan que poner erogaciones tan fuertes, porque es donde se gasta más dinero. Entonces, en la medida de que bajemos la cantidad de lo necesario para poder financiar campañas, que esto esté regulado, me parece que vamos a avanzar y vamos a avanzar muchísimo. Hay diferentes aspectos de la ley que podríamos hablar, pero creo que la capacidad sancionatoria de la Corte Electoral es el eje central de todo el proyecto de ley. Seguramente volveremos sobre este tema en próximas entregas de La Ojalá Letra haya Chica. novedades. Y claro, porque aparte se va a poder comentar más sobre lo ya negociado, aunque este pantallazo ha sido tan interesante como importante para nuestra democracia. Gracias a ambos, a Mariano Tucci y a Conrado Rodríguez, diputados. Gracias a ustedes. Un gusto, muchas de gracias. Oposición y coalición de gobierno respectivamente. Muchas gracias. Y estará comentando sobre varias de las cosas que dijeron Oscar Botinelli en un mano a mano con Jorge Temponi. Un toquecito vamos a empezar por aquí, porque ¿Y después ya me después? quiero meter en las encuestitas que saben que el alivido electoral ya está sobre la mesa. Venimos. Ya venimos. Y hay un rato interesante, les juro, en La Letra Chica a continuación, porque tenemos unos minutos para charlar con Oscar Botinelli. Oscar, como siempre, un placer, bienvenido. Igualmente, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa. Empecemos por lo que acabas de escuchar y lo que se viene manejando en cuanto a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Hagamos una introducción sobre eso para después meternos en el tema encuestas. No, la introducción es la siguiente, primero. En el mundo donde hay elecciones competitivas, se está observando que el costo del financiamiento político es creciente. Que cuidado con reducir esto a campaña electoral. Los partidos políticos son permanentes. Las agrupaciones políticas, en el caso uruguayo, que los periodos son quinquenales, bueno, hay gasto los 5 años. Hay un énfasis al final, pero hay financiamiento todo el tiempo.
Y hemos visto, por ejemplo, en Europa, cómo partidos que tenían posiciones dudosas sobre las sanciones europeas, las sanciones de la Unión Europea en cuanto a la guerra de Ucrania a Rusia, luego cambiaron de posición y luego parece que la industria del armamento, más medios de comunicación que pertenece a esa industria, financió esos partidos políticos. Entonces, estamos hablando de cosas macro, no solamente, le dio unos pesos y se compró una casita, no. Estamos hablando de cosas de importancia global. Y ahí, disculpame, Oscar, pero es un ejemplo extremo, muy claro y muy extremo, Claro. porque estamos hablando de, en ese caso, que es la industria armamentística y guerras, avalar o no, son favores de sangre, literalmente, ¿no? Sí, pero además no olvidemos que cuando hablamos de industria del armamento, la gente piensa en fusiles. La industria del armamento son aviones, Sí, son misiles tanques, por son drones. centenares, miles. Sí, de cosas muy costosas. Claramente, lo que podemos llamar democracia queda cada vez más contaminado por el peso que tienen los aportes políticos en las competencias y un tema que es muy complicado, el de medios de comunicación, porque estamos en una revolución con el tema medios de comunicación, donde no sabemos bien la influencia de las redes, cuánto es y cómo va a seguir siendo, ¿no? Hay claramente un desplazamiento. Ahora, yo tengo la idea que es bueno que sí se apruebe una ley. Recién le comentaba a Mariano Tucci y a Conrado Rodríguez que hace 22 años yo recién estrenaba mi calidad de profesor adjunto de sistema electoral, de grado 3, designado por la Facultad de Derecho, y hice un primer informe en el Parlamento sobre financiamiento y realización de partidos. Es decir, por lo menos yo ya participé desde hace 32 años en esto, y siempre más o menos los temas son los mismos. Creo que el tema del financiamiento se ha agravado, tampoco hay que exagerar. Por ejemplo, a mí no me preocupan tanto los aportes del propio candidato, porque hemos visto que en la elección pasada hubo aportes millonarios de candidatos, que alguno consiguió una sola banca de diputado y otro consiguió una banca de senador y un par de bancas de diputados. No, Vicky Sartori. En estos casos son Novis y Sartori. Es decir, no hay una relación tan directa en que cada $100.000 es una banca o cada 1 millón es una banca en la otra Cámara. No, lo que sí podría suceder en el caso uruguayo, digo, no me quiero tampoco ir al demonio de tiempos con esto, pero es estimulante charlar contigo, se me ocurren cosas. Es que dentro de un partido o dentro de una lista, si yo aporto más, me posicionen mejor. Bueno, puede ser. Lo que pasa que, a ver, aquello de yo poner dinero para ocupar un cargo era de otra época. Hoy la gente el Estado pesa menos. Ya hay que tener una vida realizada para decir, yo sueño con ser senador. Normalmente lo estamos viendo, gente dice, no, fulano no se va a largar de candidato, porque ¿para qué? Tiene la vida hecha, se destaca en tal actividad, se destaca en tal otra. Entonces, no es aquello de que me muero por ocupar una banca en el Palacio Legislativo. Lo que sí es verdad, que yo creo que el problema mayor, y de alguna manera ahí tiene que ver el tema de los aportes de empresas, siendo escéptico yo que los grandes aportes son muy fáciles de evadir o muy difíciles de documentar, es que efectivamente con los grandes aportes se adquieren compromisos. Y los compromisos es o representar a una actividad entera. Estaba hablando de Europa, industria del armamento, por ejemplo, industria armamentística, o del petróleo. En Estados Unidos fue muy claro el cambio de peso en la política que determinó la elección de Obama, donde por primera vez la industria del petróleo no influye en la elección presidencial cuando pasa a ser determinante la industria de la informática. Obama es un hombre elegido, apoyado por Silicon Valley, cuando antes era los petroleros. Es decir, puede ser el interés global de una industria o puede ser el interés específico de un empresario. Claro. ¿No? No, yo aporto y me dan una concesión del Estado.
Son niveles distintos en países distintos, obviamente. Uruguay es una cosa, Estados Unidos es otra. Entonces, ahí es que el peligro real y no es solo el narcotráfico. Ahora, yo lo que creo que la única solución que tiene esto, lo hemos hablado en otro programa, no solución, atemperamiento, bajar la fiebre, es disminuir el gasto. Y la disminución de gasto, a nosotros nos daba un estudio ya un poco viejo, que por eso el tema de redes sociales empieza a cambiar, que cerca del 30% se iba entre la impresión de las hojas de votación, las llamadas listas, su distribución, la gente que se paga en mesas, en kioscos, el repartir casa por casa, toda esa infraestructura, lleva del 25 al 30% del gasto electoral. Este es un estudio viejo que hicimos. Y del 50 al 60 estaba dando los medios de comunicación, que básicamente es televisión y en menor grado radio, y mucho menor prensa. Repito, estoy sacando internet. Como estamos hablando de rangos, sumados da que el 80% se van entre estas cosas. Es decir, todo lo demás es el 20%. Bueno, si se reduce la necesidad de gasto a la quinta parte, ya el tema pesa menos. Las hojas de votación, yo estoy convencido hace mucho que se pueden eliminar. El voto mixto, que se emite electrónicamente, ahora ya es fácil explicarlo. Hace 15 años a uno le costaba. Todo el mundo va al boliche, paga con la tarjeta de débito o de crédito y le sale un ticket. Bueno, ese es el voto electrónico. Yo en una tablet pongo, está la cara del candidato, la bandera del partido, hago clic, confirmo, me sale un ticket y eso lo pongo en la urna. Por eso es mixto. Y eso es lo que se cuenta. Es decir, lo otro da el cómputo digital inmediato. Se cerraron la votación, tenemos todos los datos. Pero lo que vale es la urna. Pero bueno, ahí hay dos regímenes. Hay países que lo que vale es lo digital y otros que lo vale es la urna. Pero pongo un ejemplo. La República Dominicana tuvo una elección muy peleada interna en el Partido Revolucionario Democrático, Partido de Liberación Democrática, que en ese momento estaba en el gobierno, el PLD, entre un expresidente y el delfín del presidente. Y el expresidente impugna la elección y se recontaron 3 millones de votos de esa elección interna y dio perfecto y coincidía con muy pocos errores había entre lo digital y lo manual. Es decir, eso da las mismas garantías que el sistema actual y se ahorra un gasto fenomenal de los partidos políticos. Sí, con esas dos medidas el hambre de dinero baja mucho. No se elimina, pero baja mucho. Bien. La semana pasada la empresa Factum, que preside Oscar, dio a conocer un relevamiento en el que, entre otras cosas, se le preguntó a los encuestados por su percepción frente a las próximas elecciones sobre quién será el próximo o la próxima presidente. El 53% dijo, en cuanto a partidos, que el Frente Amplio ganará las próximas elecciones. Repito, atentos al matiz, no a quién van a votar, quiénes piensan que van a ganar. El 53% sí. A ganar la presidencia de la República. El 53% dijo que la presidencia sería ganada por el Frente Amplio. El 30% que por el Partido Nacional, el 4% que por Cabildo Abierto y el 1% cree que el próximo presidente o presidenta, insisto, será del Partido Colorado. Primera lectura de esto y qué peso, qué importancia tiene. Primero, faltan dos datos. Sí. Como segunda pregunta, a los que no contestaron, se le pregunta si piensa que va a ser de un partido de la coalición de gobierno o de un partido de izquierda. Y ahí aumentan los porcentajes. La suma total de los partidos de la coalición de gobierno terminando 37 y de Frente Amplio Izquierda, que es prácticamente lo mismo, 54. Bien, insisto, ¿quién creen que va a ganar la presidencia? ¿Quién cree que va la pregunta es ¿quién cree ¿De qué partido? ¿De qué partido va a ser el presidente de la República? Bien. Lo de quién gana o quién pierde es un lenguaje que a mí no me gusta usar, porque en España se acaba de dar toda una discusión, ganó el Partido Popular y no le dan el gobierno. Incluso hubo alguien acá que dijo, ¿dónde se ha visto que el que gana no es el gobierno? Sí, la senadora Bianchi lo dijo. Y acá resulta que el que ganó fue el Frente Amplio.
No, pero digo, Bueno, acá, sí. el tema es ganar qué, entre los partidos que tienen más votos, pero la presidencia es quien gana el balotaje. Entonces, pongámonos de acuerdo en cada término. Acá es de qué partido será el presidente de la Bien. República. Le gana el balotaje, digamos. Bueno, ¿Cuánto importa esto? ¿Qué nos dice? bueno, nos dice, a ver, por ejemplo, si comparamos con 5 años atrás, que era el tercer trimestre del 18, nos daba que creían que ganaba el Frente Amplio a la izquierda el 48 y que ganaba, en ese momento la oposición, es decir, los partidos que después se coaligaron, el 45. Terminó con una clara ventaja en el Parlamento de los partidos de coalición, pero terminó siendo un balotaje técnicamente empatado, digamos, obviamente gana el que tiene más votos, pero entre el primero y el segundo hubo un 1,5%. Desde el punto de vista de encuesta no es nada, desde el punto de vista de votos sí es mucho. Y lo que quiere decir que a veces la percepción de la ciudadanía puede ser un anticipo de lo que puede ocurrir, puede no serlo. Más o menos fue el caso hace 5 años. Que fue el caso hace 5 años y por lo menos se visualiza un escenario en que la ciudadanía tiende a pensar que hay más probabilidades que gane el Frente Amplio a que se mantenga el actual oficialismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos que contestan según el voto de cada uno, el 87% de los votantes del Frente Amplio creen que el próximo presidente es del Frente Amplio o de izquierda. Y de los votantes de la coalición, el 60% cree que va a ser de la coalición y el 30% cree que va a ser del Frente Amplio. Es decir, el desnivel lo producen los propios votantes de partidos de la coalición que votan porque están convencidos, porque son sus ideas, pero no creen que pueda ganar. Esto es un fenómeno interesante que se está dando. ¿Puede generar esto un efecto carro ganador? Es decir, que eso favorezca al Frente Amplio en el sentido de que la gente le gusta ganar. Yo soy O muy votar as- para, yo que hay soy muchas muy- y muchos que les gusta votar para ganar. Bueno, la verdad que los estudios no son concluyentes, porque en línea general se puede decir son tantos los que votan a ganador como los que votan a evitar al ganador. Concretamente, en España, una de las cosas que más perjudicó al Partido Popular fue la absoluta convicción de que el Partido Popular ganaba. Lo daban casi todas las encuestas menos una, era el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. El Partido Popular, muy común el que cree que gana, se puso soberbio, arrollador, asustó a mucha gente. ¿En qué sentido? Que muchos dijeron, no, pará. Demasiado poder. Demasiado, estos vienen demasiado prepotentes. Vamos a cuidarnos. Que ganen, pero que sepan que no tienen... No. Si gana, que gane, pero yo no los voto. Está, entiendo. Es decir, a veces el ir primero es una forma de perder. Hace que la gente empiece a asustarse de ese que va primero y vote al que le pueda ganar, a ese. Sin embargo, perdona, Óscar, los protagonistas políticos parecen creer lo contrario, porque siempre se desviven por demostrar que si una encuesta no los da primeros está mal hecha. Ah, por supuesto. A ver, lo que haría en esta época tiene este tiempo electoral de Uruguay, tiene cierta lógica que es lo siguiente. En este momento, yo diría, el grueso de los dirigentes políticos no le está importando quién gana la presidencia de la República. ¿Cómo? No, le está ganando quien gana la interna de su propio partido. Ahora, En este tiempo. Ya está, no entiendo nada. Y hay otros que más o menos le importa quién gana la candidatura presidencial de su partido. Pero le importa mucho más cómo le va su lista en la interna. Porque de ahí sale la elaboración de las listas para octubre, para diputados y para senadores. Y en esto lo que sí tenemos la idea que algo influye, que la encuesta de alguien ganador o no, es que los dirigentes medios, lo que le llamamos muchas veces los caudillitos o los cuadros políticos, eso puede influir, no, pará, vamos a apoyar a este que gana. Eso sí se quieren Entonces, subir al carro que ganador. ahí puede haber una incidencia mucho más
en ellos que los votantes. Claro, ellos que llevan sus apoyos, Bueno, sus caudalitos o caudales Lo o llevan, caudalazos o lo electorales. llevan o no. ¿O no? Ese es otro tema. A veces hay una convicción de que el caudillito lleva a todos Los que suyos, sus votitos sus o sus votos. votitos, y a veces los votitos son muchos menos los que él lleva de los que tiene. Son votitos desobedientes. Bueno, o libres, ¿no? Ajá. Como se vea. Entonces hay mucha fantasía con esto. Lo que sí es verdad que en este momento todos se desviven por demostrar ser ganadores y a veces no es lo conveniente, ¿no? Bien. A veces lo conveniente es, hace muchos años en el turf, en la prensa siempre se publicaba en cada carrera el favorito, El enemigo y el la enemigo sorpresa. y la sorpresa, ¿no? Bueno, a veces es preferible ser el enemigo y no el favorito. Vale la pena en este momento de la charla, en que nos acercamos además al final del programa, recordar que la última encuesta de Factum sobre intención de voto, para Sí. repasarla, ya no quién creen que va a ganar la presidencia, sino a quién van a votar, le daba al Frente Amplio un 41% de intención de voto, al Partido Nacional un 28%, a Cabildo Abierto un 8%, al Partido Colorado un 7% y al Independiente un 3%. Es decir, la actual coalición llamada multicolor sumada 46%, Frente Amplio 41%. Esto por plantear los bloques políticos como están. Claro, como sobre están eso, hoy. si me permitís, Sí, claro. es muy importante una aclaración. Cuando sumamos partidos para la coalición, tiene sentido si uno lo que dice, bueno, cómo se piensa que puede estar el Parlamento en materia de bloques. Pero eso no es un indicador para presidencia de la República. Pensemos que la elección pasada, Martínez votó mucho mejor en la el balotaje. coalición obtuvo el 54% de los votos y la calle Pou el 49%. ¿Mm? Sí, 5 puntos es Claro. una gran diferencia. Y tú fíjate que hay una cosa, un cálculo que anduve haciendo. Los números a veces se confunden. Yo veo sobre todo al lado del Frente Amplio que confunden. No, vamos a ganar la presidencia, no, y en primera vuelta y capaz que la mayoría parlamentaria. Y hay que tener cuidado. Lo que voy a decir va a sonar medio absurdo, pero lo más fácil es la presidencia de la República. Lo más difícil, o más difícil, la mayoría parlamentaria. Y muchísimo más difícil el triunfo de la presidencia en primera vuelta. El régimen uruguayo es tan exigente que se gana la primera vuelta si se obtiene el equivalente a 52 diputados. Y la mayoría parlamentaria son 50. Es decir, y además es casi irrelevante. Solamente puedo decir, bueno, puedo tener dos que chiveen y no sean disciplinados. Pero si el partido disciplinado entre 50 y 52 no cambia nada. Entonces, plantear la primera vuelta es algo como que quiero tener una cocarda de más. Ahora, miremos la cifra de la elección pasada. El Frente Amplio perdió la elección presidencial y la podía haber ganado si cambiaba, no nos olvidemos que son binarios, por lo tanto, si vota acá, no vota acá o al revés. Es decir, el voto se corre de un lado para otro. El swing, que se llama cambiar los votos de un lado a otro, el Frente ganaba la presidencia con un cambio de 20.000 votos. 20.000. Pero para obtener la mayoría parlamentaria le faltaban 172.000. Ahí vemos la enorme diferencia. La entre una cosa enorme y otra. diferencia entre presidencia de la República y mayoría parlamentaria. Literalmente, Óscar, en un minuto. También ahí hay una cuestión a la interna de qué percepción tienen las personas, de cuál es su mejor candidato o candidata, su mejor no, qué candidato o candidata dentro de cada fuerza política es mejor para ganar. Factum no difundió ninguna encuesta sobre eso. La nota que hay hoy en Montevideo.com, entonces, que menciona Factum, no. Factum oficialmente no difundió ninguna encuesta de ninguna naturaleza sobre las internas de ningún partido político para ningún cargo. Las filtraciones que vayan por cuenta del que filtra y del que publica, no por Factum. Bien, teniendo en cuenta en esto que las consultoras trabajan para algunos resultados hacerlos públicos y otros para consumo de quien la encargó. Exacto.
Bien. ¿Algo más para decir, Oscar, en el cierre? 30 segundos, te digo, literalmente. No, solamente que, a ver, hay que tener mucho cuidado con mirar la encuesta como una carrera a ganador. Es decir, lo que importa es ver, bueno, cómo está la opinión pública. Porque un dirigente político, además, lo que tiene que preocuparse es de tener un buen diagnóstico, no el diagnóstico que le dé bien. Si yo estoy enfermo, a mí no me sirve que me digan que estoy mejor de lo que estoy para que no me cuide. ¿Y dónde tengo los problemas? ¿Y qué tengo que hacer para corregirlos? Yo creo que del lado del Frente Amplio, por ejemplo, no ha habido un verdadero diagnóstico que lo llevó a perder la presidencia de la República. Que no es porque la comunicación, el candidato... Cuando se pierde un gobierno, hay cosas de gobierno por las cuales se pierde. Entonces, bueno, ¿qué pasó en 15 años para perder el gobierno? Ese diagnóstico el Frente Amplio no lo ha hecho con la profundidad que requiere, porque veo que se está elaborando un programa de gobierno sin que haya el diagnóstico que cosas del gobierno no anduvieron y rechinaron. Otra cosa que uno diga, no me importa que rechine, porque por principios lo voy a hacer. Eso es otra cosa. Bien. Pero no que, lo que pasa es que no comunicamos que era un éxito. La gente no se dio cuenta que era un éxito y votó en contra. Bueno, cuidado con eso, ¿no? Entonces, la encuesta es muy importante si se toma como un instrumento, como se toma cualquier diagnóstico médico, ¿no? Ese es el sentido que tiene que tener. Un placer como siempre, Oscar. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así se va esta edición de La Letra Chica de lunes, Arzuela. Bien, llegamos al final. ¿Qué año que se nos viene, eh? Esto recién empieza. Y ya la libido está tan alta electoralmente. Otra vez, Arras. Bueno. Me gusta la palabra libido Gracias vinculada a lo electoral. Gracias por acompañarnos como siempre, que descansen, que tengan buenas noches y nos volvemos a encontrar el miércoles que se viene en la pantalla de TV Ciudad. Ahora línea de 3 y para el miércoles ya prometemos un programa muy perfilado hacia la marcha por la diversidad del viernes. Chao, gracias por estar.